Bienvenidas, Buenos días. bienvenidos nuevamente a este espacio que ya hemos instalado como nuestro momento en que hacemos una pausa en nuestra docencia y nos convocamos a reflexionar y a entrenarnos en algunos aspectos que podrían ser útiles en nuestras didácticas, en nuestras diferentes didácticas universitarias. El día de hoy queremos darle ciertamente alguna continuidad al trabajo que vimos el jueves anterior. De lo que se trata finalmente es estimular una práctica de planificación de nuestras actividades. En general, en pedagogía se trabaja harto una conexión con el currículum que redunde en la sala de clases, ahora en estas salas virtuales. Y esto se hace de la mano, efectivamente, de una lógica que concibe que planificar siempre es muy, muy sano, muy bueno. Tenemos que dar alguna apertura, evidentemente, a adecuar nuestra didáctica a la circunstancia de nuestra audiencia, de nuestros estudiantes, de nuestras estudiantes. Pero sin embargo nos permite la planificación apuntar a la acreditación de los aprendizajes de una manera un poquito más efectiva. Hola Robert. Entonces, en estas circunstancias de distancia física, esta planificación se hace aún más necesaria. Yo me atrevería a decir que se hace fundamental, porque son otras las circunstancias también, otras las variables que hacen que nuestras didácticas tengan tal o cual desempeño. No sé, la falla de la conectividad, que alguna grabación no resultó, que alguna tarea efectivamente no puede dar resultado, alguna evaluación, etc. Requiere que nosotros pensemos efectivamente cómo vamos a hacer este abordaje clase a clase, día a día, a eso me refiero. Entonces, si antes era importante, ahora, con esta distancia física, lo es más aún. Y desde el punto de la docencia no presencial o virtual, podríamos decir, esto se ha trabajado en un área que le han llamado, desde las teorías interdisciplinariamente, que trabajan la docencia virtual, el diseño instruccional. En oportunidades anteriores, en espacios de formación anteriores, con colegas hemos trabajado algo sobre diseño instruccional. En la invitación le señalábamos que hay un montón de modelos en estricto rigor de modelo instruccional. Nosotros hemos tomado algunos de estos para trabajarlo con ustedes. Hay uno que da un montón de flexibilidad, que pareciera que es muy adecuado para el posgrado, por ejemplo, que se llama ADI. Lo mencionábamos en la invitación. Hay otro que vamos a tener como un producto, en cierto modo, unas cápsulas para que ustedes puedan también practicar, lo que se llama Azure. Y el que queremos trabajar el día de hoy está basado, digamos, en unas teorías de Jonassen, un modelo que está fuertemente vinculado con la idea de autonomía, como decíamos también en este correo que le enviamos, del estudiante. La idea de pensar que el aprendizaje es algo que se construye colectivamente. Entonces, lo que queremos para esta sesión es que empecemos a hacer esta vinculación entre lo que concibe Moodle, entre la necesidad de cultivar estos espacios más interactivos, podríamos decir, con nuestros estudiantes, y todo esto como un cierre, pensando en este modelo de Jonassen, que tiene algunas particularidades que creemos nosotros son bien, bien importantes, porque se trabaja con proyectos, porque se trabaja también con algunas metodologías activas que ya están instaladas de alguna manera en algunos espacios de nuestras facultades. Así que sin mayor preámbulo, le doy el micrófono a Hernán para que empecemos a ver detalles de este modelo Jonassen y cómo podemos planificar nuestras clases con él. Sí, gracias Pablo. Muy buenos días, ¿cómo están? Espero bien en esta fría mañana, pero siempre con la calidez del trabajo que intentamos hacer para ustedes. Yo, como les mencionaba Pablo, voy a compartir acá mi pantalla y les voy a mostrar las bases teóricas de este modelo. Les voy a mostrar cómo está orientado este modelo de diseño instruccional basado en las ideas de David Jonassen. Como siempre, esto es una propuesta, esto no es una receta. Nosotros aquí estamos mostrando, como Pablo mencionó, hay varios más
Nosotros hemos pensado en este porque creemos que es el más versátil para el momento que estamos viviendo, ¿ya? De todas maneras va a haber otros que van a estar entregados a modo de cápsulas para que ustedes también los puedan ver después. Bien, como ven ustedes ahí, hay unos círculos concéntricos que un poco esquematizan esto. Este modelo de diseño instruccional de Jonassen centra el estudio en el planteamiento de un problema o también algún proyecto. Esto hace que el modelo sea utilizable para cualquier temática, ¿ya? Tanto sea algo más humanista, algo más científico, a cualquiera le podría servir. La idea es que nuestros y nuestras estudiantes tengan aprendizaje autónomo y donde nosotros, los y las docentes, podamos asumir un rol un poco distinto, que es un rol que tiene que ver más con el acompañamiento, facilitar y estar modelando un poco las conductas de aprendizaje que tengan nuestros y nuestras estudiantes. Importante tener en cuenta eso. Nosotros, si bien perdemos un poquito ese rol de experto, nosotros vamos a estar presentes en absolutamente todas las etapas del proceso. Como se fijan en este diagrama, son anillos concéntricos y tienen unos números que da un poco la impresión de que son etapas que tendrían que producirse paso a paso, que tendría que cumplirse primero una etapa para que venga la otra. No es así, ¿ya? Todos están funcionando como los engranajes de una máquina al mismo tiempo, y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Recordemos que estamos hablando de constructivismo, es decir, que los estudiantes ya traen algunos aprendizajes y a partir de eso y la colaboración con sus pares y el diálogo van a poder construir más. Nosotros vamos a mediar y modelar eso. Bueno, las etapas los pasos, digamos, de este modelo, lo primero es lo evidente, plantear el problema o el proyecto. La característica que tiene esta etapa es que obliga un poco a los estudiantes a que ellos tengan que buscar información, que tengan que investigar. Los presiona, los condiciona un poco para que eso ocurra. Por lo tanto, desde ese punto de vista, vemos que el aprendizaje se tiene que producir un poquito forzado, pero que tiene que nacer de ellos. ¿Dónde está la clave para que esto resulte? Que nosotros seamos capaces de plantear un proyecto o un problema que sea desafiante y que sea interesante para nuestros estudiantes. Nosotros hemos puesto un problema acá, y esto solamente a modo de ejemplo, que es una pregunta que probablemente muchos y muchas de ustedes se habrán hecho en más de una ocasión. ¿Cómo hago que mis estudiantes aprendan? Para graficar esto, hemos puesto ahí una imagen que son los resultados de un test COLP, que ustedes saben que lo que hace es tratar de caracterizar la forma como procesan la información las personas, ¿ya? Es uno más de varios que hay. ¿En qué contexto haremos esto? Porque hay que contextualizar esto. Nosotros vamos a estudiar, y esto es lo que hemos propuesto, y esto es solamente una propuesta de actividad, la posible relación que podría haber en los distintos modelos de diseño instruccional con los estilos de aprendizaje que podrían tener los y las estudiantes, ¿ya? Para esto, el modelo plantea que para que haya una discusión contextualizada y se pueda partir de una base, tiene que haber también el estudio de casos que se relacionen con esto. Nosotros acá hemos puesto algunos ejemplos de estudio similares, no lo mismo, pero que tienen que ver con el diseño instruccional y tienen que ver con aulas virtuales, el modelo de Azure, como decía Pablo, y el modelo ADI. Además hemos agregado también un estudio que, si bien no es un estudio académico, es un estudio que trata de dar algunas luces de las características típicas de los estudiantes de la educación superior en Chile hoy. ¿Ya? Este es un estudio de los últimos 2 años. Yo les voy a dejar el enlace aquí también para que lo puedan revisar. Y hemos propuesto, porque cada una de estas etapas tiene que tener no solamente las bases teóricas, sino que también tiene que tener algunas estrategias, algunas actividades. Hemos propuesto, por ejemplo, que los estudiantes realicen sus propios test de estilos de aprendizaje, o de sus talentos, o de la manera en que procesan la información. Hemos agregado acá test COLP, Gallup, y el más conocido, tal vez más simple de todo, el aprendizaje de visual, auditivo y kinestésico. Solamente para ir estableciendo cómo ellos van aprendiendo, cómo son ellos como estudiante tipo, para que después, si es que el modelo de aprendizaje que nosotros queremos incluir, les funcione. Lo otro que es importante tener en cuenta aquí, y esto es bien clave, que nosotros como docentes tenemos que tener, y esto es muy similar a lo que hacemos nosotros en nuestra docencia en aula presencial o la que hemos hecho durante todos estos años.
nosotros tenemos que tener muy claros los materiales y los recursos informativos que les vamos a entregar a nuestros estudiantes. No los dejamos solos, no los hacemos partir de cero. Consideramos los aprendizajes que ya tienen, pero también nosotros modelamos el curso con algunos contenidos que son, por ejemplo, bibliografía mínima obligatoria que nosotros necesitamos que ellos lean y que tengan clara para poder ir avanzando. Acá como ejemplo, nosotros hemos puesto un video, son todos recursos bien simples, la tecnología aquí tiene que ser una aliada, no tiene que ser un enemigo. La tecnología nosotros la tenemos que pensar solamente como un vehículo. Tenemos que entender que hay que tener acá estudiantes que tengan un mínimo acercamiento, no les vamos a complejizar más su estudio poniéndole barreras o herramientas que no le vayan a servir. Por lo tanto, nosotros, por ejemplo, ponemos un video que está aquí en YouTube y un par de archivos, un par de papers que son, este es bien fácil de encontrar, está en un montón de sitios web y un PDF descargable que es bien interesante, que habla sobre este modelo y en general sobre herramientas de constructivismo. Y este otro, que es una página web, que también es fácil de encontrar, solamente a modo de entregar información a nuestros estudiantes para que ellos vayan comenzando su estudio. También integra este modelo de herramientas cognitivas. Básicamente David Jonasson definía las herramientas cognitivas como todas aquellas que están mediadas por la tecnología y que un poco nos sirven a nosotros para construir, un poco para ver cómo funciona el ser humano. Trata de imitarlo, ¿ya? Los más conocidos, los mapas mentales, los mapas conceptuales, trata de homologar cómo los sistemas informáticos imitan el cerebro o el pensamiento humano. Sabemos que los parecidos que hay entre una máquina y el cerebro humano son bien pocos. Solo a modo de ejemplo, los computadores tienen memoria, nosotros tenemos memoria adaptativa, solamente como ejemplo. Pero bueno, hay aquí varios tipos de herramientas cognitivas, algunos que sirven para procesar, otros que sirven para demostrar, otros que sirven para ir construyendo. Nosotros pusimos acá un enlace a un sitio que hay una aplicación que nos ayuda a nosotros a hacer mapas conceptuales. Hay un montón, nosotros colocamos una en realidad, la que más me gusta a mí en realidad, pero hay un montón más. Y colocamos un video, si se fijan, todos recursos súper fáciles de encontrar. Recordemos lo de la tecnología. Nuestros estudiantes van a aprender desde el computador y con el computador, no van a aprender del computador, por lo tanto nosotros tenemos que facilitar ese camino. Este es un video con algunos tips de cómo hacer mapas mentales. Y acá hemos puesto una actividad que es una evaluación a través de una tarea que nosotros le estamos pidiendo que construyan lo que hasta el momento el modelo les ha permitido con la información que le hemos entregado, con la información que ellos han ido encontrando, básicamente en internet en este caso, y que hagan una monografía de lo que hasta el momento saben sobre diseño instruccional. Finalmente, las herramientas 5 y 6 van muy de la mano porque tienen que ver con la colaboración y con la comunicación que nuestros y nuestras estudiantes puedan tener. ¿Por qué es tan importante esto? El modelo necesita constantemente apoyo, necesita un sistema de tutoría. Aquí, los estudiantes que nosotros tengamos como colaboradores, por ejemplo, nuestros ayudantes, pueden servir muchísimo en fomentar, orientar, moderar recursos como chats, foros, por ejemplo, por varias razones. Por la cercanía, porque los estudiantes tienen su propio lenguaje, sus propios medios, tienen que sentirse cómodos. A veces el docente está un poco más lejano de eso, y aquí las herramientas que nosotros pongamos para que ellos colaboren y para que ellos puedan conversar van a ser bastante clave. Nosotros hemos puesto como actividades propuestas acá la construcción de un glosario general de términos que tienen que ver con diseño instruccional y con propuestas pedagógicas, que ellos mismos lo pueden ir alimentando. Un foro donde ellos pueden ir agregando temas también sobre qué es lo que saben, qué es lo que han aprendido, qué es lo que se cuestionan sobre diseño. Y finalmente, tal vez la herramienta colaborativa por excelencia que tiene CPEducMD, que es la construcción de wikis, que son estas páginas web que ayudan a que cada persona de manera asincrónica vaya agregando material y vayan construyendo un sitio web en conjunto. Esto es bien importante. Y finalmente, como el contexto y la comunicación, hemos agregado una actividad que es un chat. Es tan simple como un chat, pero que tiene una pequeña diferencia. Nosotros hemos dado en la configuración de este chat la posibilidad de que los mensajes antiguos no se borren. De esa manera, cualquier persona, profesor, ayudante o los estudiantes,
pueden ir revisando toda la conversación, el historial de la conversación, por si hay alguna idea que de repente le había parecido interesante, por ejemplo. Como les decía, estos son solamente propuestas que nosotros hacemos, esta es la aplicación del modelo. Ustedes, en base un poco a esto que yo les cuento, van a hacer una actividad ahora que Dulio les va a ayudar, una actividad práctica, que Dulio les va a ayudar a moderar, a ver qué nos resulta ahí. El día de hoy mi tarea es presentarles cuál va a ser la actividad que vamos a llevar a cabo en este taller. A continuación les compartiré una descripción de esta. Bueno, primero, ¿cuál es el objetivo de esta actividad, profesoras y profesores? Es diseñar una unidad de un curso basándonos en principios del diseño instruccional propuesto por David Jonassen, que ya lo vimos con el profesor Hernán. ¿Qué vamos a tener que hacer? Nos dividiremos en grupos. Posteriormente, cada grupo va a elegir a un vocero o vocera quien debe contar con un curso de prueba en Cibeduc MD. ¿Vale? Esto es súper importante porque este curso va a ser prácticamente el lienzo o la página en blanco donde vamos a desarrollar la actividad. Cada grupo deberá modelar una unidad de un curso mediante el diseño instruccional de Jonassen. Esta unidad se la vamos a asignar de forma aleatoria a cada grupo. Y finalmente, de forma voluntaria, vamos a compartir el diseño y apreciaciones. Tenemos una invitación para ustedes, unas preguntas para que tengan en cuenta durante el desarrollo de la actividad, que son: ¿cuál es mi visión del curso? ¿Qué recursos necesito? ¿Cuáles actividades considero útiles? Y finalmente, ¿cómo fomento la interacción entre pares? No se preocupen, vamos a entregar esta actividad también en texto en los chats de cada grupo. Le pediría ahora a continuación a mi colega Jorge que diera paso a crear los grupos, por favor, para comenzar la actividad. ¿Les parece que continuemos, colegas, ahora compartiendo, en efecto, cómo ha sido nuestra experiencia? A ver hasta dónde alcanzamos a planificar, digamos, en algún curso de prueba. Los voluntarios que quisieran compartir lo que han trabajado, para que después podamos tener alguna pequeña discusión ahí, más o menos cuáles fueron las dificultades, qué potencialidades le vemos a esto, cuáles son los puntos en contra que tendría eventualmente para alguna de nuestras asignaturas, llevar un poco la reflexión a ese lado. Y mostrar eventualmente los cursos de prueba, ¿no? Sí, ahora lo muestra, nosotros ya tenemos nuestro candidato. Fue poquito lo que alcanzamos yo tomé notas así rápidamente de lo que se conversó, pero quedó mucho pendiente. Así que igual puedo partir. Gracias, sí, adelante, por favor. Bueno, la verdad es que esto era de un curso, yo no tengo cursos de prueba. Así que mientras íbamos conversando, yo iba un poquito tomando nota y agregué una pestaña a mi curso, así que para no mostrar a mis estudiantes, para poder entonces ir colocando más o menos lo que yo iba escuchando de las experiencias de los colegas que estábamos en el grupo. Y bueno, la verdad es que esto fue lo que saqué más o menos en limpio de todo eso, como la división de las cosas que podíamos colocar dentro de una unidad, que es, bueno, aquí me faltó un poco más de detalle, pero cuento, obviamente aquí debería ir planteado primero el nombre de la unidad, el problema, resultado de aprendizaje, ¿ya? Y posteriormente entonces los recursos para guiar al estudiante a que solucione el problema, no sé, videos propios o de otros, recursos de internet, textos, que puede ser, ¿cierto?, una PPT, un PDF, un Word. Y posteriormente ahí una colega comentaba sobre lo que trabajaba en microbiología, no sé si ahí me puede ayudar ahí la colega, con una actividad que ellos realizaban para que pudieran hacer laboratorio, como no era presencial, que me parece que ella usaba, bueno, videos, un PDF con los pasos del procedimiento que tenían que realizar en el laboratorio,
y después era control, no formativo, sino que era un control para posterior a que se realizara todas estas actividades. No sé si, corríjame ahí la colega, no sé si lo tomé bien la nota. Sí, no, está bien. Era el PPT en PDF, ¿cierto? De la clase que se hacía por Zoom, que también se grababa y se subía. Y aparte de eso, todo lo que es videos, porque para todos los procedimientos que se trabajan en el laboratorio, era importante el apoyo de videos, y como no estamos en el laboratorio, me refería a videos de otras universidades en donde aparecía el paso a paso de todos los procedimientos. Entonces ahí estaba como una forma de apoyar todo el paso práctico, pero está bien. Vale, gracias. Y bueno, continuando, vendría la parte de interacción, donde se habló sobre el tema de los foros. Yo en particular, por experiencia, los foros a mí no me han funcionado mucho, y la interacción, comentaba ahí Pablo, que surgía mejor cuando se hacía por medio de Zoom, como lo mismo que hicimos ahora, ¿cierto? Cuando se dividía por medio de Zoom, la interacción entre los estudiantes se daba mucho mejor a que cuando estuviera con el docente. Entonces, yo creo que ahí lo que faltó, el recurso aquí de la interacción era, bueno, aparte del foro, era lo de hacer grupos por el mismo Zoom para que trabajaran a lo mejor algunas de las actividades que están puestas acá mismo. Y bueno, y por último, obviamente la evaluación, que eso no alcanzamos a conversar sobre eso, y hay que un montón de cosas más pendientes. Eso sería en resumen, lo que tomé nota. Marisol, no. yo quería hacer una pregunta antes de continuar. Marisol, ¿por qué no has detectado por qué no funcionan los foros? En mi caso fue porque en un principio me di cuenta que el estudiante, cuando les comenté que el foro podía ser contestado por cualquiera, decidieron mandarme sus dudas a mi correo. Yo los mal acostumbré el primer semestre y les contestaba los correos. Así que este semestre les dije, no voy a contestar ningún correo que tenga que ver con preguntas que pueden hacer en el foro. Así que veamos si resulta este semestre. Ya, gracias. Sí, yo quería, se tomó solo complementar en torno a que la interacción, la concepción de la interacción por parte de los estudiantes revela ciertas ideas sobre cómo aprendemos en rigor, que esto de hacer grupos pequeños en Zoom, y cuando uno está hablando con los estudiantes hay baja conversación, o menos conversación, pero cuando uno hace los grupos en Zoom, resulta que es mucho más nutrido, mucho más fecundo el diálogo entre pares. En el fondo hay una concepción en torno a que el diálogo no necesariamente propende al aprendizaje, sino más bien una escucha pasiva, podríamos decir, del experto, de la experta. Y ahí, en cierto modo, también, tras 12 años de escolaridad, comentábamos en el grupo, hay que ser conscientes de aquello. No hay que resignarse, no hay que ni bajonearse por eso, sino que hay que, tomando nota de eso, propender a esta interacción, porque en efecto esos diálogos muchas veces, al menos en mi experiencia, son muy, muy ricos para los propios estudiantes. Bueno, para uno también, pero en efecto hay un cambio radical cuando estamos conversando y después te metes al grupo chico en Zoom y ellos están muy, muy conversadores y aportativos. Me toca a mí ser el vocero. ¿Ya? Yo estoy trabajando en mi curso de prueba, así que dejamos todo acá y nos basamos en el archivo que nos enviaron de este curso X, la unidad número 1, y nos encargamos de este resultado de aprendizaje, ¿ya? Relacionado con conocer estrategias para el estudio regulado en entornos virtuales. Entonces, a partir de ese, tomamos el diagrama de Jonathan, lo analizamos con Hernán, y entonces él nos explicaba de que podíamos pasar, no era un diagrama directamente que se pueda seguir así como 1, 2, 3, 4, 5, sino que podíamos pasar de 1 a 5 y 6, directamente. Entonces lo que hicimos fue planificar esto de acá,
planteando el problema, ¿ya? Aquí pusimos un problema entregando la temática a discutir en un PDF, en un link, etc. Después de eso, llevar a los chicos a discutir y colaborar con nosotros o entre ellos mismos a través de un foro, ¿ya? Y después, enmarcado en el contexto social, dejarlo en un chat de discusión libre. O sea, que ojalá que aquí ellos discutíamos en el grupo que puedan expresarse con sus palabras. Porque veíamos ahí de que la interacción que se produce profesor-estudiante, el lenguaje que se utiliza es diferente al que se utiliza entre tutor y estudiante. Entonces yo me he notado en las ayudantías, por ejemplo, de que los chicos se comunican de forma diferente y aprenden con otro lenguaje, que es el lenguaje que usan ellos comúnmente. Entonces esta fue nuestra planificación, pasando por el punto, por la etapa 1 de Jonathan, y de ahí saltándonos de las 5 a las 6. Sí, aclarar un poquitito, no es que nos hayamos saltado directamente, sino que tomamos como referencia esos anillos, esas partes del modelo de Jonathan, pero la flexibilidad que permite el modelo es justamente eso, que nosotros vayamos en distintas unidades de una asignatura ocupando distintas etapas, digamos, partes del proceso, pero no quiere decir que hayamos obviado otras. Una pequeña aclaración ahí. No, y complementar que estos son modelos, pero no tienen que ser una camisa de fuerza en la medida que estructuremos pensando en lo que esperamos que se aprenda. Eso es lo realmente relevante. La linealidad no es a lo que tenemos que, del modelo en este caso, no es a lo que tenemos que tributar en absoluto. Y pensemos en las competencias, eventualmente dependiendo del ciclo formativo en el perfil de egreso, qué sé yo, todo eso lo tenemos súper claro nosotros, por eso intentamos ocupar incluso en el formato institucional, a propósito de cómo los lenguajes, en el formato institucional, cómo se plantean nuestros diseños. Eso, no sé, ¿quién más quiere? ¿Otro grupo? Trabajamos en un curso de prueba de Patricia, por eso en el fondo lo presenta ella, pero utilizamos la tarea que se nos asignó correspondiente a la semana 3 y 4 en el curso, y dentro de los resultados de aprendizaje estaba el conocer fuentes de conocimiento e información académica fidedignas y reconocer fuentes de información fraudulenta, ¿cierto? Para ello utilizar motores de búsqueda adecuados. Y nosotros en realidad, siguiendo un poco la lógica del modelo, planteamos una etiqueta inicial con una pregunta, que en el fondo, ¿cómo puedo evitar información poco confiable en Internet cuando realizamos ciertos proyectos de investigación o trabajo? Y en base a eso empezamos a trabajar y pusimos un caso de referencia que tiene que ver con un evento obviamente que es negativo respecto a la búsqueda de información y que los lleva a una conclusión errónea, y que en el fondo evidencia el problema que se puede generar al no acceder a información confiable. Y con eso después les planteamos también que ellos puedan, como una tarea, que ahí no alcanzamos a ponerla, pero como una tarea, que buscaran casos que pudiesen ser también de connotación bastante pública, que pudiesen también evidenciar otros errores, ¿cierto?, que se pudiesen encontrar en la red. Después de eso pasamos al acceso al manual de instalación de la VPN de la universidad, con un link ahí que nos permite ya partir, ¿cierto?, con respecto a la información de cómo asegurar acceder de forma segura a los centros o a la información que estamos buscando con las herramientas que nos entrega nuestra institución, y después seguíamos con respecto a la información respecto a los derechos de autor, que permiten también ir respetando, ¿cierto?, los derechos intelectuales que cada uno de los recursos a los cuales estamos accediendo tienen. Y en esa etapa íbamos, porque después venían varias tareas que las alcanzamos a conversar solamente, pero no a profundizar. En realidad también aquí hubo una discusión respecto a cómo tratar de ordenarnos respecto al modelo de Jonathan, para poder en el fondo poder evidenciar, ¿cierto?, que estamos trabajando con él, y por eso partimos con esta etiqueta inicial respecto a la pregunta cómo poder evitar información poco confiable. Y eso es lo que alcanzamos a avanzar. Sí, es bien interesante esto, además de ir vinculando estos recursos institucionales, porque en efecto la discusión de la fiabilidad de la información es súper transversal. Los accesos a la información que tiene la biblioteca, por ejemplo, las ventajas que ofrece una ¿cómo se llama?, una conexión vía VPN son múltiples. Eso, Robert, si puedes dejar de compartir. No, ¿quién era que Patricia estaba estaba compartiendo pantalla? compartiendo. Patricia, No sé si tienen algo más que decir los del grupo, a lo mejor
¿Se me pasó algo también ahí? Creo que en el fondo, haciendo el análisis del grupo en general, yo al menos estaba súper desorientada, súper un poco, totalmente, creo que estaba fuera No, del pensamiento, pero y armaste Rosita bien el nos curso. guió, pero extraordinariamente, y además que bueno, yo creo que cada uno de nosotros tiene diferentes niveles de la experiencia que tenemos y no estamos a la par todo. Entonces, me costó mucho, digamos, conectarme a la tarea. Increíble, estaba pero negada. Pero después, entonces, recordando cursos del primer semestre de colegas que he participado y que de alguna manera han instalado diseño qué difícil esa palabra, instruccional, de instrucción, ¿cierto? Colocaron en sus cursos, sobre todo para los alumnos de primero videos, un video explicando ellas el curso, ¿cierto? Qué es lo que se va a ver, etcétera, y empezaron a colocar ciertos links, cómo hacer buenas búsquedas, cómo, digamos, algunos PDF hechos de ellas mismas, es decir, lo más artesanal posible. Pero ahora Rosita me ha abierto, digamos, en general la mente que hay muchos elementos en el Internet, que uno puede también por derecho de autor, entonces eso ya es una cosa mucho más específica que ya al menos yo no lo domino para nada. Entonces, eso ya es hacer un trabajo realmente de joyería en el sentido de colocar lo que corresponde en el momento, sin más, sin menos, y muy guiado al estudiante para que no se pierda en el fondo, qué es lo que yo quiero en el curso, qué es lo que sean capaces de buscar, cómo buscar, y no transgredir, digamos, ciertas normas, ciertas leyes, digamos, tan importante lo del derecho de autor. Así que gracias por el trabajo del grupo, y gracias por Robert también, porque excelente aporte. Sí, en efecto, todo esto es una excusa, una mera excusa para que nos convoquemos a hablar sobre didácticas. Nuestras experiencias son diferentes, son contextos diferentes desde el punto de vista de incluso cómo las disciplinas viven los abordajes didácticos. En ese sentido, el rescate del momento nuestro tiene que ver con que la tarea más o tarea menos es una oportunidad para que reflexionemos en cómo hacer, cómo ir caminando hacia algunas soluciones que podrían servirnos. Así que es un poco el objetivo de reunirnos. No sé si el otro grupo quisiera opinar algo, si no, ya en honor al tiempo también, estimadas y estimados colegas, creo que aquí hay un montón de preguntas que se abren y reflexiones que podemos ir planteando sobre qué desafíos desde el punto de vista material, podríamos decir, o técnico, hasta también el hecho de tomar las decisiones con criterios didácticos se transforma en un elemento, o se transforman en elementos que están abiertos, digamos, a la reflexión y también a la construcción de una docencia que nos permita terminar con este fenómeno de las pantallas apagadas, que lo hemos ya conversado largamente en el semestre, y también en nuestro grupo algo conversamos, porque en el fondo entender que los aprendizajes son interacción, entender que los aprendizajes son comunicación, nos va a ayudar a cumplir estas competencias, digamos, desarrollar estas competencias que están declaradas. Así que eso, no quisiera yo tomar más el micrófono antes de hacer la reflexión general. Poco tiempo fue, sin duda, pero también tiene que ver con cómo nos ajustamos a estar una hora trabajando acá nomás y ir retomando secuencialmente a posteriori. A propósito de lo que plantea, Patricia, en algún momento hablamos sobre la curatoría de contenidos, y como no necesariamente tenemos que, desde el punto de vista de los recursos didácticos, construirlo todo, sino más bien trasladar el tiempo, la inversión del tiempo, no en la construcción, sino más bien en el filtro, que un poco, a propósito del curso en el que nos basamos para planificar, trasladar ese tiempo a filtrar material que hay por la red. Si bien Internet no es un proyecto educativo en sí, sí tiene un montón de información que podría ser útil incluso a este nivel en educación superior.
Así que ahí también se transforma en una oportunidad pensar en no inventar la rueda, sino más bien tomar videos de YouTube con demostraciones, tomar prácticos H5P, el gran repositorio que es Kahoot, en términos de evaluaciones o de herramientas interactivas, qué sé yo, y solo pensando en contextos fuera del nuestro. Una aspiración que hemos declarado es que internamente podamos compartir, lógicamente, las buenas prácticas que se han desarrollado durante no solo el semestre que acaba o que está terminando en algunas facultades, que acaba de terminar en otras, sino que también previamente. No es que hayamos hecho esto solo el primer semestre del 2020. No, yo solamente agradecer que ustedes se den el trabajo en el fondo de preparar este material, porque en realidad, como decía Patricia, nos permite ir aprendiendo en el proceso. Cada uno de nosotros tiene distintos saberes disciplinares en el fondo que se tienen que, ¿cierto?, eh, concentrar en estas metodologías o trabajar en estas metodologías, y la verdad es que cada uno tiene sus propias dificultades, así que se agradece el esfuerzo. Y yo aprovecho este minuto de confianza también para hacer una mención especial a Rosita, no porque nos guió en el grupo, sino que porque me ha tocado en varias oportunidades buscar apoyo, ¿cierto?, sobre todo en lo que tiene que ver con confección de pruebas, que son instrumentos de evaluación que tienen su complejidad en Cibeduc y MEDE también, y Rosita, a pesar de todo el sobre esfuerzo y sobre explotación a la que está sometida, siempre ha tenido súper buena disposición para buscar una ventanita y responder las dudas, ¿cierto?, y poder avanzar en los procesos de creación de instrumentos de evaluación. Así que, Rosita, públicamente te agradezco ahora la dedicación, el tiempo y la buena disposición, sobre todo, de poder apoyarnos como docente. Eso nomás. Gracias. Gracias. Qué bueno, Muchas gracias. te lo agradecemos, Robert, porque efectivamente es plenamente justo. Hemos puesto todos y todas mucho esfuerzo, pero además el compromiso que no solo en esta oportunidad, sino que muchos colegas de la DTI ponen tiempos pretéritos en acompañarnos a los profesores y a las profesoras en tratar de entregar más calidad a nuestra docencia, ha sido súper importante. Rosita, Marilyn, Javier, Alejandro, han sido claves, digamos. Nadia también ha sido súper relevante, pero claramente Rosita y Marilyn tienen ahí un monumento pendiente que tenemos que levantar. Hacerte una consulta, Dunia, pero nada por más favor. para efectos de, cuando, si por lo menos surge alguna duda puntual, por ejemplo, yo monto un video, pero quisiera como editarlo para solamente como sacarle la esencia de ese video, ¿a quién puedo acudir para solicitar ayuda? Si nos escribes a apoyodocente@watch.cl, nosotros podemos ayudarte con eso, canalizarlo efectivamente, dependiendo de la envergadura del requerimiento, la verdad. Ahí, si es algo muy simple, lo resolvemos rápidamente, y si no, podemos tener otra línea de acción. ¿Vale? ¿Apoyo docente? ¿Apoyo? Sí, apoyodocente@watch.cl. Bien, gracias. Colegas, les deseamos un muy buen descanso, que celebren harto, que nos lo merecemos, esta celebración y este descanso. Bueno, ahora literalmente estamos terminando la semana el día de hoy, así que corresponde que nos despidamos y que agradecerles también vuestra atención. Nosotros hacemos esto con harto cariño, así que encantados que tengan, que puedan visualizar efectivamente un aporte directo en su docencia. Nosotros contentos por eso igualmente. Un gran abrazo, que pasen unas lindas fiestas, un gran descanso, ojalá apagando todo lo que sea electrónico. Pura guitarra nomás. Chao, que estén muy bien. Que estén muy Feliz bien. fiesta, que lo pasen bien. Cuídense. Chao.